Sabemos ya que en el 2011, el 20 de agosto de 2011, se promulgó la ley 29783, ley que regula la seguridad y salud en el trabajo a nivel Perú. Y esta ley también tiene su reglamento, el 005, Decreto Supremo 005-2012, TR, reglamento de la ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, que prácticamente viene a ser la explicación, ¿no?, de los acápites o contenidos que tiene este reglamento, esta ley 29783, ¿no? Entonces, ¿con qué objetivo se promulga esta ley 29783? Con el objetivo de promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, ¿no? Y aquí hay que hacer el acápite. ¿Qué busca? Promover una cultura de prevención de riesgos de seguridad, ¿no?, riesgos laborales en el país. O sea, promover una cultura de prevención. ¿De qué? De adelantarse, de prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo, ¿no? Esto con la finalidad de comprometer al Estado en un rol fiscalizador y de control, al empleador en un deber de prevención, al trabajador y a las organizaciones sindicales en un deber de promoción, difusión, cumplimiento de la normativa. Entonces, esta ley tiene como objetivo marco, ¿no?, generar un orden en el cual todos los estamentos del Estado que confluyen en la generación en el ámbito laboral tengan una responsabilidad, tengan un alcance, tengan una tarea, ¿no? En el Estado, el rol fiscalizador de control, a través de sus entidades fiscalizadores, órganos de control como la SUNAFIL o los mismos inspectores, los mismos inspectores del Ministerio de Trabajo. En el caso del empleador, el deber de prevención, a través de los mecanismos de control e implementación de sistemas de gestión basado en la prevención de riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Y en el caso de los trabajadores y las organizaciones sindicales, en el compromiso por que los trabajadores cumplan, ¿no?, las normativas relacionadas a seguridad, pero no solamente para que cumplan, sino también promover el cumplimiento y la difusión de los mecanismos o las normas de seguridad. Entonces hay un compromiso a través de esta ley, ¿no?, de formar una cultura de seguridad. Y para formar una cultura de seguridad a nivel país, entonces debemos trabajar en todos los ámbitos del país, no solamente en los ámbitos laborales, sino también en el ámbito social, en el ámbito no solamente a nivel privado, sino también a nivel estatal. Por ello que con esta ley se vincula a las entidades del Estado, que también deben contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la ley 29783. Ahora, esta ley no está muy ajena a la norma ISO 45001-2018, que también ha sido adoptada como NTP. Por lo tanto, las organizaciones tienen varias herramientas de gestión en la actualidad para poder avanzar en esa promoción de la cultura de prevención de riesgos laborales en el país, que no es una tarea fácil, es una tarea ardua. Va a demandar bastante compromiso y bastante trabajo. Pero para entender un poco más esto, se han establecido ciertos principios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que van a estar acordes a la norma ISO 45000 y que van a permitir fomentar esta cultura de prevención de riesgos laborales. Porque, entendámoslo bien, una cultura no se forma solamente de un sistema documentario o de una parte de control de procesos operativos. Se forma también a través de la formación de valores, de principios, de conductas, de hábitos, que deben fortalecerse en materia de seguridad con la finalidad de prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales. Entonces lo que se busca es que la organización, el país, el Estado, interiorice la prevención y la productividad promoviendo comportamientos seguros, que se entienda que no hay trabajo seguro si no hay seguridad, no hay trabajo de calidad si no hay seguridad, no hay promoción de seguridad de calidad si no hay seguridad. La seguridad no es negociable para la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, vamos a hablar un poco de los principios que enmarcan a la ley 29783, ¿no? Luego hablamos del punto de vista empresarial. ¿Qué es lo que busca un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Dentro de estos principios está pues la idoneidad, está el principio, el prima de la realidad por encima de la realidad, el cumplimiento total, bueno. Están catalogados del artículo 18, inciso E,
y están valorados todos los principios que maneja el sistema de gestión, la prevención como principio, el enfoque de procesos, etcétera, que están también vinculados a los principios que maneja la ISO 45000, así que no estamos muy lejos de la norma. Coordinación desde el punto de vista empresarial. ¿Qué es lo que esperan las organizaciones? ¿Qué es lo que buscan las organizaciones? ¿Qué es lo que entienden las organizaciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? En la actualidad, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a nivel país tiene el Consejo Nacional de Seguridad, que está compuesto por organismos, entidades del Estado, pero también con organismos representantes del sector privado, sector empresarial, donde ellos deben participar con la finalidad de establecer protocolos y procedimientos de seguridad que garanticen la prevención de accidentes de trabajo, ¿no? Existe una estructura dentro de la organización, existen procesos dentro de la organización. Estos procesos tienen que estar orientados, obviamente, existe una cultura organizacional, que ya le hemos hablado, existe un clima organizacional que también hemos tratado, pero esto no puede estar ajeno a la implementación de la ley 29783 o de la norma ISO 41001. Esto debe estar acorde porque debe implementarse lo mismo. O sea, debemos hablar que los procesos de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo deben estar interrelacionados a los procesos de la empresa, de tal manera que el sistema sea parte de cada actividad de la empresa y no sea algo ajeno a la empresa que se haga solamente por cumplir. Y ahí vamos a hablar entonces de la formación de una cultura de seguridad y de un clima de seguridad, donde sean los valores y principios de seguridad los que rijan la gestión de seguridad y salud en el trabajo de esta organización. Esto es lo que busca la ley 29783, ¿no?, al regular la seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones privadas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué necesitamos una cultura de seguridad? ¿Por qué hablamos de una norma? ¿Por qué hablamos de una ley 29783? ¿Por qué es necesario? Porque a veces no entendemos o no queremos entender por qué ocurren y se repiten los accidentes laborales, por qué se perduran los desastres en las plantas industriales, zonas comerciales y empresas de transporte, por qué siguen habiendo accidentes de tránsito, por qué siguen habiendo incendios en plantas industriales, por qué siguen habiendo muertes en construcción, por qué sigue habiendo obras en el estado en el que podemos verlas a diario en la televisión o en las calles. ¿Qué características de la cultura organizacional las provocan? Ahí empezamos a preguntarnos cuál es el problema, qué falla, cuál es el problema de las organizaciones, por qué falla, qué acciones se tienen que realizar para mejorar la gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuántas personas más deberían morir o deben morir para que entendamos que debemos cambiar. Entonces es importante entender esto. El problema es que seguimos teniendo impactos, seguimos teniendo personas discapacitadas, personas muertas, personas lesionadas. Seguimos en ese training de no bajar nuestras estadísticas. Estamos al 13.8% al 2014. En la actualidad eso debe estar duplicado. Porque a pesar de que parezca lo contrario y que veamos que muchas organizaciones han trabajado en materia de seguridad, hay muchas otras que no. O hay muchas otras que simplemente por cumplir con la ley están haciendo papel nada más, y como el papel aguanta todo, no cumplimos con la norma. Entonces, ¿cuál es el problema? Empezamos a preguntarnos en materia de seguridad. Y un poco debemos analizar qué rodea un accidente. Una vez ocurrida la pérdida o el accidente, ¿no?, ¿cuáles eran las políticas y metas y objetivos que habían trazado o se tenía trazada la organización? ¿Cuáles eran los valores, actitudes y toma de decisiones y liderazgo? ¿Existía realmente liderazgo? ¿Existen valores? ¿Existe una cultura de seguridad? ¿Existe un clima de seguridad donde se hayan controlado los comportamientos riesgosos, la percepción de prioridades? ¿Existe responsabilidad social de parte de la organización que permita la prevención de accidentes? ¿Existe? ¿Realmente vemos eso? ¿Realmente vemos que se toman decisiones en base a conocimientos de materia de seguridad? ¿Realmente vemos valores reforzados en materia de seguridad en todas las organizaciones? Hace poco nomás hemos tenido un accidente donde han muerto 2 personas por un deslizamiento, por una caída de una plazarela en una obra y 10 heridos graves. Y esto es una constante. La informalidad en nuestro país conlleva a este tipo de eventos. Por eso se necesita implementar una cultura de seguridad, porque va más allá de solamente normas y políticas y reglamentos. Va hacia establecer valores, actitudes, comportamientos, hacia el autocontrol, la toma de decisión, hacia el liderazgo,
hacia evitar comportamientos riesgosos y percepción y poder priorizar las cosas. No podemos hablar de un trabajo bien hecho sin seguridad. No puede estar la producción por encima de seguridad. Eso no tiene sentido. ¿Qué es la definición o cómo definimos la cultura de seguridad de acuerdo al artículo 8, inciso E de la ley 29783? Es el conjunto de principios, percepciones, creencias que comparten los miembros de una organización. Ya lo habíamos hablado cuando hablamos de cultura organizacional. Era el conjunto de valores, principios, percepciones y creencias de una organización respecto a la prevención de accidentes, en este caso asociado a la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades ocupacionales o enfermedades profesionales, sobre los cuales se construye el decidir de la gestión de prevención de riesgos. O sea, sobre esta cultura yo decido cómo implemento un sistema de gestión de seguridad en el trabajo y en base a esa decisión establezco si es el nivel de implementación, el nivel de exigencia, el nivel de compromiso de la organización. Entonces, no puedo pretender implementar un sistema si no he empezado a formar una cultura de seguridad, si no creo el cuento de la seguridad, si no simplemente estaré haciendo un recuento de normas y procedimientos que en papel van a sonar muy bonito, pero en campo no van a evidenciarse como se ha venido viendo o se ha venido evidenciando en las organizaciones actualmente. Si queremos hablar de una cultura de seguridad, debemos hablar de que debemos compartir principios, debemos compartir creencias relacionadas hacia la seguridad dentro de una organización, desde donde la más alta jerarquía de la organización debe estar comprometida con la seguridad. Eso es definir cultura de seguridad. ¿Qué características tiene, con qué características cuenta la cultura de seguridad? No es visible para quienes no están dentro de ella. Efectivamente, al estar dentro de una organización, no es visible para los externos, o salvo tengan alguna relación y se den cuenta por las acciones que toman los trabajadores que existe una cultura de seguridad. No puede ser cambiada por decreto, o sea, no es algo que de la noche a la mañana se forme o de la noche a la mañana se cambie. En la actualidad nuestro país tiene una cultura que se nos asocia a una cultura del relajo, del vivo, de sacar la vuelta a la norma. Lamentablemente, no es todos, pero la gran mayoría cae en eso. Y eso ha llevado a que nos pongan el cliché de esa cultura. Y cambiarla no es fácil. Solo se puede cambiar si se hace visible para los componentes de la organización. ¿Qué quiere decir? Si se muestra, si se evidencia, si se ven las desviaciones, si se ven las faltas. De esa forma podemos corregir esta cultura. Porque al final es el día a día de cada uno. Cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla, cómo participa, cómo trabaja el día a día cada uno. Esas características de la cultura de seguridad son importantes para entender cómo implementarla, cómo cambiarla, cómo mejorarla, cómo motivarla dentro de una organización. En base a una capacidad, en base a una capacidad de liderazgo, un compromiso, ¿no? Un compromiso de la alta dirección, no con los trabajadores nomás, no con la organización, no con las políticas, no con los reglamentos, no con las normas, no con la vida de aquellos de los cuales depende. Porque sí, las organizaciones dependen de la gente que trabaja para ellos, porque si no hubiera gente trabajando para ellos simplemente no existirían. Entonces es un compromiso con la vida de ellos, con su salud, con su integridad, ¿no? Donde van a de alguna u otra manera manejar una responsabilidad compartida entre los trabajadores y la dirección. Esta responsabilidad compartida no solamente es liderazgo entre la alta dirección, los colaboradores y terceros también están involucrados. El cuidado activo, la capacidad de tomar decisiones, de cuidarse. No podemos pedirle los trabajadores no pueden pedir que la organización ponga una persona por cada trabajador, eso es ilógico, incongruente, no tiene sentido. Tiene que comprometerse consigo mismo, con su vida, con su salud. La visión a largo plazo, tener una visión de largo plazo, ¿no? La seguridad no es una cuestión, la cultura de información de cultura de seguridad no es cuestión de una semana, un día, un mes. Son años de trabajo constante en el cual se desarrollan pues valores o se van fortaleciendo valores. Es como formar un niño. La percepción del riesgo, hacer que la gente entienda que se encuentra expuesta al riesgo, que esa exposición al riesgo, que la gente entienda que se encuentra expuesta al riesgo y que esa exposición al riesgo puede llevarlos a sufrir consecuencias. Hablamos de una gestión integral donde se asocie la seguridad a cada paso de la organización, a cada proceso de la empresa. No puede desvincularse la organización de la seguridad. No puede una organización desvincularse
la cultura, los momentos, los pasos de la empresa si no hay seguridad. O sea, no es posible. No se puede desvincular. Debe asegurarse la comunicación hacia los terceros de la cultura y de seguridad, de las políticas, de los procedimientos, de los protocolos que la organización establece. Si no existe este esquema, si este esquema que les he puesto en esta lámina no se pone en funcionamiento, lamentablemente nunca tendremos una cultura de seguridad. Son ingredientes importantes, fundamentales, básicos, primarios para la gestión de seguridad. Para una cultura de seguridad necesitamos tener una visión de largo plazo, porque tenemos que tener la paciencia y la perseverancia, tener la motivación adecuada, porque van a pasar meses de años en esa formación de cultura. Debemos motivar a la gente a ser consciente del riesgo dentro o fuera de las instalaciones, porque quien es consciente de la seguridad, quien tiene una cultura de seguridad, la va a tener dentro y fuera de la empresa. Debemos asegurar la comunicación, debemos transparentar la comunicación hacia afuera, organizaciones fiscalizadoras, hacia adentro, trabajadores y terceros, para que los terceros también sean conscientes de dónde están entrando a trabajar y cuáles son los riesgos a los cuales se encuentran expuestos. Debemos motivar a los trabajadores a un autocuidado, a una autoprotección, a una seguridad basada en el comportamiento, a mejorar conductas inseguras. Debemos hablar de la responsabilidad compartida entre trabajador y empresa, no desvincularnos y solamente asignar la responsabilidad del cumplimiento a los trabajadores, cuando también tiene que haber un compromiso de la empresa, o no solamente asignarle el compromiso a la empresa, cuando también tiene que haber un vínculo de los trabajadores en esa implementación. Debemos hablar del compromiso con la vida, porque es lo más importante y es el factor más importante que debe movernos en la gestión de seguridad.